Vladimir Nabokov es considerado uno de los escritores más importantes del siglo XX. Saltó a la fama en 1955 con la publicación de su polémica novela Lolita, una obra que narra la perversa atracción de un profesor europeo por cierto tipo de menores a las que llama ninfulas y su relación con una niña de 12 años. El libro fue duramente criticado por su temática, pero también fue elogiado por su estilo y su prosa sumamente elaborada, y con el tiempo fue catalogada como una de las más grandes obras literarias del siglo XX. Solo basta leer algunas opiniones sobre la novela. El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa la describió de la siguiente manera: entre las más sutiles y complejas creaciones literarias de nuestro tiempo. Lo cual no significa, por cierto, que no sea un libro provocador. Vladimir Nabokov fue un crítico literario de opiniones radicales y contundentes, expresaba sus ideas sobre literatura sin temor alguno. El gran autor, considerado una de las principales figuras de la literatura universal, no buscaba caer bien sino dejar en claro su juicio respecto a otros escritores. De esta forma mostró claramente su desprecio hacia autores considerados como grandes de la literatura. Por ejemplo, describió a Fyodor Dostoyevsky como un escritor de tercera, desdeñaba a autores como Jean-Paul Sartre o Albert Camus y despreciaba a casi todos los escritores de su época. Pero antes de abordar un poco acerca de las polémicas opiniones de Vladimir Nabokov, hagamos un pequeño repaso de su vida y su obra para conocer mejor a este juez y crítico tan severo. Vladimir Nabokov nació el año 1899 en San Petersburgo, Rusia, perteneciente a una familia de la aristocracia. Su abuelo fue ministro de Justicia de dos zares, y su padre fue un liberal opositor a la autocracia de Nicolás II. Su familia hablaba ruso, inglés y francés, de tal forma que Nabokov hablaba los tres idiomas desde muy joven. En 1919 su familia se exilió en Alemania por temor a los bolcheviques, quienes tomaron el poder en Rusia. Asistió a la Universidad de Cambridge en Inglaterra y al terminar sus estudios trabajó en diversas labores como agricultor, creador de crucigramas, profesor de tenis y de boxeo. En el año 1925 Nabokov se casó con Vera Evsevna Slounem, una rusa de ascendencia judía, de la que jamás se separó y con la que tuvo un hijo. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial y después de habitar en Francia, Vladimir se trasladó a los Estados Unidos, en donde impartió clases de literatura rusa en la Universidad de Wellesley y luego enseñó en la Universidad de Cornell. Entre los ensayos que escribió en esta época destaca uno sobre el escritor ruso Nikolai Gogol que fue publicado en el año 1944. Adquirió la nacionalidad estadounidense en 1945 y escribió algunos de sus libros más famosos, como La verdadera vida de Sebastian Narr en 1941, o Lolita en 1955, su obra más conocida. Vivió en Estados Unidos hasta 1959 y después se fue a vivir a Suiza. Vladimir Nabokov, que al margen de un excelente escritor también era un experto en lepidópteros, que son un orden de insectos holometábolos, casi siempre voladores, conocidos comúnmente como mariposas. Publicó Pálido Fuego en 1962 o Ada o El Ardor en 1969, libros en los que sobresalen sus características como literato, perfección formal, retratos sociales llenos de humor irónico y rica descripción psicológica de sus personajes. Finalmente falleció en Montreux, Suiza, el 2 de julio de 1977, tras sufrir una neumonía a los 78 años. Su obra maestra, Lolita, fue tan polémica como sus opiniones en literatura. En un principio, la obra fue rechazada por varias editoriales, y terminó siendo publicada por una modesta editorial francesa especializada en literatura erótica. La obra fue rápidamente prohibida en Inglaterra y Francia, sin embargo, con el tiempo se impuso a la censura y fue publicada en Estados Unidos en 1958. Ahora que conocemos un poco acerca de la vida y obra de este escritor y crítico literario, veamos algunas de sus opiniones. Sobre otros escritores rusos. Nabokov no fue bueno con los grandes escritores rusos solo por haber nacido en la misma tierra, sino que fue un duro crítico de varios de ellos. A Dostoyevsky lo calificaba como un escritor de tercera, un sensacionalista barato, torpe y vulgar y además decía que los rusos lo veneraban como un místico y no como un artista. A la vez calificaba la obra de Turgenev como una a menos, decía no haber aprendido nada de la obra de Nikolai Gogol y sentía cierta admiración por Tolstoy. Sobre escritores en lengua inglesa. Consideró que las novelas de Edward Morgan Foster son limitadas y aburridas, con personajes pasados de moda y poco interesantes, con falta de autenticidad y naturalidad en su narración.
Ernest Hemingway y Joseph Conrad eran para niños y al principio sentía rechazo hacia Jane Austen, aunque después le gustó. Sobre algunos premios Nobel. Vladimir Nabokov también manifestó su desprecio a algunos escritores ganadores del Premio Nobel de Literatura. Por ejemplo, nunca le gustó la obra de Thomas Mann y lo calificó como una torre de lo trillado. Decía que el escritor William Faulkner le resultaba horrible y que le sorprendía que sus crónicas maiceras puedan llamarse obras maestras. Además, no soportaba su literatura regional y el folclore artificial. Tampoco le gustaban Albert Camus ni Jean-Paul Sartre, cuya obra no tenía valor para el autor de Lolita. ¿Qué escritores admiraba? Pero también sentía admiración por otros. Entre sus contemporáneos, el único que se merecía su respeto era Borges, del que decía amar su lucidez, su pureza y su poesía. También sentía gran respeto por James Joyce y calificaba a Ulises como una invención maravillosa, a su gusto el mejor libro del siglo XX. Aunque fue duro con la última novela del irlandés, Fenanein's Wake, la describe como amorfa y obtusa, el relleno frío de un libro, un fracaso trágico y un pavoroso taladro. También le encantaba la metamorfosis de Kafka y la primera mitad del cuento de hadas de Proust, de En busca del tiempo perdido. Otros autores respetados por Nabokov fueron Samuel Beckett, Herman Melville, John Milton, Alexander Pushkin entre otros. Sobre la existencia de Dios. Al final de una entrevista para Playboy se le preguntó si creía en Dios. A lo que el escritor respondió, siendo bastante cándido, y lo que diré a continuación nunca lo había dicho antes y espero que provoque un saludable escalofrío. Sé más de lo que puedo expresar con palabras y lo poco que puedo expresar no habría sido expresado si no hubiera sabido más. ¿Cómo escribía? En la misma entrevista para Playboy le preguntaron sobre su forma de escribir, pues se decía que lo hacía a pie y a mano. La respuesta fue, sí, nunca aprendí a teclear. Generalmente comienzo el día en un adorable atril antiguo que tengo en mi estudio. Más tarde, cuando empiezo a sentir la gravedad en las pantorrillas me siento en un cómodo sillón y uso un escritorio simple. Finalmente, cuando la gravedad empieza a escalarme la columna, me recuesto en el sofá de una esquina de mi pequeño estudio. Es una rutina solar placentera. Sin embargo, cuando era joven, en mis 20s o primeros 30s, podía estar todo el día en la cama leyendo y fumando. Ahora las cosas han cambiado. Sobre Freud. El escritor no era partidario de Freud, así respondió cuando se le preguntó sobre su opinión de este. El freudismo y todo lo que ha atentado con sus implicaciones y métodos grotescos, me resultan uno de los engaños más viles practicados por las personas hacia ellas mismas y otros. Lo rechazo completamente, junto a unas cuantas prácticas medievales aún adoradas por los ignorantes, los tradicionalistas o los muy enfermos. Cuando le preguntaron si volvería a Rusia. En una entrevista hecha por Angerin en París le preguntaron si volvería a Rusia, a esto Nabokov respondió. No a Rusia, no, jamás. Rusia se terminó para mí. Es un sueño que hice. Inventé a Rusia. Y el sueño salió muy mal. Se terminó. Sobre su lengua preferida. En 1975, con la publicación en Francia de su novela Ada o El Ardor, Nabokov le concedió una entrevista a Bernard Pivot para la televisión francesa, y como el escritor hablaba francés, inglés y ruso, se le preguntó sobre cuál de estos tres idiomas prefería, y su respuesta fue: en la lengua de mis antepasados me siento perfectamente cómodo, pero no lamentaré jamás mi metamorfosis americana. El francés, o, mejor dicho, mi francés, que es una cosa muy especial, no se doblega tan bien al suplicio de mi imaginación. Su sintaxis me impide ciertas libertades que me tomo con las otras dos lenguas. Ni que decir tiene que adoro el ruso, pero el inglés lo supera como instrumento de trabajo. Lo supera en riqueza de matices, en prosa delirante y en precisión política. Una procesión de niñeras e institutrices inglesas viene a mi encuentro cuando vuelvo a mi pasado. Siempre polémico, tanto en su obra como en sus opiniones, pero su brutal honestidad es algo que se ve muy poco hoy en día. Esta parte de Nabokov forma un llamativo contraste con el escritor amante de las mariposas, que se aficionó a ellas desde muy pequeño y disfrutaba salir a cazarlas junto a su esposa. Aquí concluimos el repaso por las opiniones de Nabokov. Espero que el video te haya encantado y si quieres puedes seguirme para más contenido relacionado con la literatura.